Siempre hemos seguido un ritmo en el espacio, creyendo que éramos conscientes de él. Los cometas brillan en verde o en un suave cian, con la delicada luz del carbono diatómico alimentado por la luz solar. Los asteroides se mueven en tonos grises apagados, como reliquias olvidadas, flotando para siempre con una voz muda. Las propias estrellas laten con fuegos predecibles cuyos matices nos cuentan historias sobre sus temperaturas y edades. La humanidad lo ha hecho durante siglos, como si el orden cósmico fuera el propio universo. Una gran sinfonía que sigue tocando la misma pieza musical. Pero entonces llegó la noche. Y esa música titubeó, un viajero entre las estrellas, el Tres Ojos Atlas, que se había anunciado como una simple y fascinante oportunidad científica, cambió repentinamente, por completo. Desde la perspectiva de nuestros observatorios más sofisticados, como Hubble, Kepler, Spitzer y, sobre todo, el telescopio espacial James Webb, los astrónomos observaron con incredulidad cómo la brillante coma del objeto comenzaba a transformarse, dejando atrás los tonos cian característicos de un cometa y convirtiéndose en un rojo profundo que palpitaba, un color que no pertenece al frío teatro del espacio. A un ojo inexperto podría parecerle extraño, solo otro fenómeno astronómico curioso. Pero para los científicos ese rojo era una sirena. Era demasiado puro, demasiado uniforme, demasiado deliberado. No reflejaba. Era radiación. El Tres Ojos Atlas no brillaba con la luz del sol. Brillaba con luz propia. Y en ese momento, un cometa dejó de serlo. Un cuerpo natural se volvió un enigma artificial. Y un descubrimiento se transformó en una actividad. Cuando el Tres Atlas apareció por primera vez, parecía el tipo de visitante cósmico que da esperanza a los astrónomos. Viajando a más de 160.000 kilómetros por hora, un débil punto en el vacío que lentamente se iluminaba mientras se acercaba al interior del sistema solar. La comunidad científica estaba eufórica. Era apenas el tercer objeto interestelar jamás registrado, después de Borisov y Oumuamua. Una oportunidad única para estudiar un fragmento de otro sistema estelar, para investigar la química y la estructura de un material alienígena que había viajado durante millones de años por distancias incomprensibles. Durante meses se comportó como un cometa ejemplar, y la emoción crecía aún más. Pero entonces los datos comenzaron a cambiar. Spitzer, operando en el infrarrojo, registró un enorme pico de calor en el núcleo del objeto, mucho mayor de lo que podría explicarse por una desgasificación normal. Aquello era confuso, aunque no inédito. Pero en cuestión de minutos, los instrumentos del Webb mostraron algo extremadamente extraño. La familiar coma verde se desvaneció, reemplazada por un resplandor rojo rítmico e intenso que parecía latir como un ser vivo. Los astrónomos se apresuraron, reorientando incluso al Hubble y al ya retirado Kepler para confirmar. Los resultados fueron los mismos. El cambio de color era real y la luz no era constante. Pulsaba con una regularidad perfecta. Un latido que resonaba en la oscuridad cada 8,46 segundos. Los cometas deberían desprender polvo y hielo como bolas de nieve sucia. Pero esto parecía una máquina disfrazada de cometa, lista para activarse. La gente creía estar observando un fragmento natural de roca y hielo, pero ahora parecía que el universo había estado usando un disfraz y que éste acababa de caer. Cuando la luz pulsa con ritmo, la ciencia presta atención. La naturaleza es caótica e impredecible, pero el ritmo pertenece a la inteligencia. Por eso el pulso del Tres Atlas atrajo no solo a astrónomos, sino también a criptógrafos y analistas de códigos. Las mentes acostumbradas a interceptar comunicaciones humanas, ahora dedicadas a descifrar un faro en el cielo. La Agencia Nacional de Seguridad se unió a la investigación, analizando la luz roja como si fuera una transmisión encriptada. Lo que descubrieron solo aumentó el misterio. Dentro de cada pulso carmesí había billones de diminutas fluctuaciones, ondulaciones microscópicas de brillo tan rápidas y precisas que parecían paquetes de datos. Era como si una biblioteca entera hubiera estado esperando, comprimida en un solo latido, a que surgiera el receptor adecuado para anotarla. Imagina abrir un libro y descubrir que detrás de cada letra hay otro libro escondido. Sin embargo, descifrarlo resultó imposible. El mensaje no estaba escrito en binario ni en matemáticas, sino en una forma de física que apenas comprendíamos. Y mientras los mejores criptógrafos del mundo luchaban por entender lo imposible, los radares añadieron otra capa de terror. A veces, el Tres Atlas desaparecía completamente de los escaneos, como si se volviera invisible. Otras veces, reflejaba las señales con una intensidad cegadora,
más fuerte que cualquier objeto natural conocido. El perfil térmico fue el siguiente hallazgo. El exterior del objeto brillaba con energía carmesí hostil, mientras que su núcleo permanecía a solo 3 grados por encima del cero absoluto, tan frío que desafiaba las leyes de la termodinámica. Era como si un fuego estuviera ardiendo congelado en su centro. Una paradoja física mirándonos desde millones de kilómetros de distancia. Durante un tiempo, el proyecto Ícaro, el grupo secreto formado para vigilar el objeto, solo pudo observar y esperar. Y finalmente, llegó otro imposible. Cuando el 3 Atlas pasó cerca de Marte, su trayectoria debería haberse desviado, aunque fuera ligeramente, por la gravedad del planeta. Es una de las leyes más predecibles del universo. Toda masa curva el espacio-tiempo. Pero el 3 Atlas no se desvió en absoluto. Pasó por la órbita de Marte como si el planeta fuera una ilusión. Para los científicos formados bajo las ecuaciones de Einstein, aquello era herejía. La gravedad es universal, salvo al parecer para ese objeto. La conclusión era ineludible, no era roca ni hielo. Era algo controlado inteligentemente, dotado de un sistema o impulso capaz de resistir la gravedad misma. Nuestros cohetes dependen de explosiones para escapar de la Tierra. En comparación, el 3 Atlas era como un fantasma atravesando muros que nosotros ni siquiera podemos percibir. Dentro del proyecto Ícaro, la fascinación dio paso al miedo silencioso, porque un objeto capaz de desafiar la gravedad es un objeto capaz de hacerlo todo. Ya no se trataba de qué era, sino de qué podía hacer. Y si tendríamos alguna forma de detenerlo. Entonces surgieron las teorías. La primera, llamada la hipótesis del faro, proponía que el 3 Ojos Atlas no estaba aquí por nosotros. Era un antiguo faro encendido para advertir de otra amenaza, quizá una región peligrosa del espacio, o una fuerza invisible acercándose desde el vacío. En ese escenario, la luz roja no estaba dirigida a la Tierra, sino al cosmos. Una señal de peligro galáctico parpadeando en la oscuridad. La segunda, más siniestra, era la hipótesis del presagio. Sostenía que el pulso carmesí marcaba el comienzo de su verdadera función: liberar máquinas autorreplicantes microscópicas, semillas diseñadas para terraformar planetas, reescribir atmósferas o alterar la biología, preparando mundos para una futura colonización. El rojo no era solo luz, era el color del nacimiento de una adaptación. Y luego estaba la más inquietante de todas, la hipótesis del test de litmus. Según esta teoría, todo lo observado, el disfraz, el cambio de color, el pulso rítmico, no era el evento principal, sino un experimento, una prueba psicológica para evaluar nuestra reacción, ver si la humanidad entra en pánico, si se prepara para la guerra, si intenta comunicarse o si simplemente se queda paralizada por el miedo. En esta interpretación, el objeto no vino a destruir ni a colonizar, sino a evaluarnos como ratas de laboratorio, midiendo cómo respondemos ante lo incomprensible. Y lo más perturbador, si eso es cierto, entonces alguien o algo nos está observando ahora mismo, tomando nota de cada decisión, de cada palabra, de cómo enfrentamos lo impensable. Mientras más investigadores estudiaban el latido carmesí, más extraño se volvía. El ritmo inicial de 8,46 segundos parecía una simple señal de encendido y apagado, el tipo de patrón que uno esperaría de un faro. Pero dentro de cada pulso había oscilaciones microscópicas tan rápidas y complejas que parecían capas de datos comprimidos. Era como escuchar una sola nota musical y descubrir que dentro de ella hay sinfonías enteras, voces y archivos completos entrelazados en el sonido. Cada cambio tenía estructura, como si la luz hubiese sido diseñada para transportar información a través del vacío. Pero al intentar decodificarla, el lenguaje se derrumbaba en algo irreconocible. Una escritura basada en física, más allá de nuestro alfabeto, más allá del binario, más allá de las matemáticas conocidas. Algunos la compararon con mirar un sistema alienígena. El código es visible, se percibe la lógica, pero no tenemos la llave. La conclusión fue escalofriante. Aquello no era sonido. Tal vez ni siquiera era un mensaje. Era una transmisión esperando a la mente adecuada, o a la máquina correcta, para comprenderla. Y quizás, solo quizás, esa mente no es humana. Mientras el público aún creía que el 3 Atlas era solo un cometa, una fuerza clasificada, el proyecto Ícaro vigilaba cada destello, cada cambio de trayectoria, cada anomalía. Para sus científicos y personal militar,
El descubrimiento ya no pertenecía al ámbito de la astronomía. Era un asunto de seguridad nacional, una crisis que superaba nuestra comprensión tecnológica. Ícaro utilizó el poder combinado de las antenas de radio más grandes del mundo, sensores orbitales y satélites secretos para construir un perfil del visitante. Lo que descubrieron aumentó su inquietud. La forma del objeto, una especie de fragmento dentado de más de 3 kilómetros de longitud, no era constante. Los escaneos de radar mostraban que su geometría cambiaba, a veces nítida, a veces difusa, como si su superficie pudiera alterar la manera en que interactuaba con la energía. Aún más extraño, su perfil de radar era idéntico al de las naves avanzadas de camuflaje. Invisible un momento, cegadoramente reflectante al siguiente. Para antiguos miembros de la Fuerza Espacial de EE-UU, este no era el comportamiento de una nave que se ocultaba por accidente, sino de una que elegía cuándo ser vista. Y en la guerra, esa es la maniobra más aterradora de todas. La evidencia final de que el 3 Atlas estaba bajo control inteligente no vino de la luz ni del radar, sino de la gravedad misma. Al pasar junto a Marte, su trayectoria debía haberse curvado, aunque fuera mínimamente, bajo la atracción del planeta. Los astrónomos calcularon la desviación esperada al metro, pero esta nunca ocurrió. Era como si Marte no existiera. Una estructura de 3 kilómetros moviéndose a velocidad imposible había ignorado la atracción de un mundo entero. Eso no puede hacerlo una roca ni un cometa. Solo puede hacerlo una máquina. En ese instante, la apariencia de cometa se desvaneció. La humanidad no observaba un fragmento errante, sino una nave, una sonda o algo aún más extraño, moviéndose por nuestro sistema solar por elección, no por azar. Para los integrantes del proyecto Ícaro, la revelación fue sobrecogedora. Nuestros cohetes, orgullo de nuestra especie, parecían juguetes en comparación, lanzas lanzadas por cavernícolas, mientras aquello atravesaba las paredes del universo con elegancia. No era solo la ruptura de la física, era una declaración de superioridad, un mensaje escrito no con palabras, sino con la negación misma de la gravedad. Y con la evidencia de que el 3 Ojos Atlas no era un viajero natural, la pregunta cambió. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? 3 teorías aterradoras tomaron fuerza. La del faro, que veía el resplandor rojo como una advertencia, un mensaje no para nosotros, sino para la galaxia. La del presagio, que afirmaba que la luz marcaba el inicio de un proceso de colonización microscópica. Y la del test de litmus, la más perturbadora, que sostenía que todo lo visto no era comunicación, sino evaluación, una prueba. Y nosotros somos el experimento. El peso de nuestra propia paranoia. Si esto fuera una prueba, y alguien, en algún lugar, estuviera observando, y el experimento ya hubiera comenzado, la idea más aterradora permanecía. Quizá nunca se suponía que debíamos aprobar. Tal vez solo debíamos ser observados. Mientras el latido de 3 Ojos Atlas continuaba pulsando a través del vacío, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si el objeto no estaba transmitiendo información hacia afuera, sino hacia adentro. Un grupo de criptógrafos independientes propuso una idea radical. ¿Y si no existía una señal, sino un espejo en lugar de una transmisión? Descubrieron que el ritmo de los pulsos parecía cambiar sutilmente dependiendo de los instrumentos utilizados para registrarlos, como si el objeto estuviera muestreando a los propios observadores. Imagina sostener un espejo que no solo muestra tu rostro, sino que también reordena su reflejo dependiendo de quién lo mire. Eso era lo que el pulso carmesí parecía hacer. Esto significaba que la luz era más que una señal. Era un bucle de retroalimentación, una interacción entre la tecnología humana y el diseño alienígena incorporado en el objeto. Los susurros se volvieron más audibles en los círculos cerrados. Quizás 3 Ojos Atlas no estaba hablándonos. Tal vez nos estaba estudiando, mapeando nuestras técnicas, nuestros sentidos, nuestro interés y, lo más inquietante, nuestra capacidad para comprender lo que estábamos viendo. Los investigadores debatían si la luz carmesí era un espejo o un mensaje. El ejército no tenía ese lujo de especular. Para ellos, la presencia de un objeto de 2 metros de largo, inmune a la gravedad y que emitía señales imposibles, no era un rompecabezas académico. Era una amenaza, y las amenazas nunca se dejan sin vigilancia. Dentro del Pentágono, el proyecto Ícaro se expandió rápidamente. Se crearon nuevas divisiones que reunían a oficiales de inteligencia, astrofísicos e incluso psicólogos para ilustrar el efecto que tendría una posible revelación.
Satélites de alta resolución fueron reposicionados en silencio para seguir al visitante, mientras que los radares terrestres fueron ordenados a operar sin interrupción. El signo más revelador de la preocupación militar no fueron los memorandos clasificados ni las transmisiones cifradas entre agencias. Fue el silencio. Las conferencias públicas de la NASA se volvieron vagas. Las actualizaciones fueron discretamente redactadas, y los datos que antes estaban disponibles para los astrónomos independientes desaparecieron detrás de cortafuegos digitales. Era como si las instituciones más poderosas del mundo hubieran acordado una sola cosa. Fuera lo que fuera Tres Ojos Atlas, la humanidad no estaba preparada para enfrentarlo abiertamente. Sin embargo, el secreto solo alimentó la especulación, porque en el vacío del silencio, el miedo prospera. Si la luz carmesí ya resultaba inquietante, lo que sucedió después fue mucho peor. A medida que Tres Ojos Atlas se adentraba más en el sistema solar, su trayectoria fue recalculada miles de veces al día, comparando predicciones con observaciones reales. Pero, una por una, las predicciones comenzaron a fallar. El objeto se negó a obedecer las curvas gravitacionales que todo cuerpo celeste debería seguir. Ignoró a Marte. Se aproximó al Sol con casi ninguna desviación medible. Y, en una observación polémica que fue inicialmente suprimida, pareció ajustar su velocidad en pleno vuelo, como si corrigiera su curso frente al tirón de Júpiter. Para un objeto natural, tal precisión es imposible. Pero para una nave o una sonda guiada por una inteligencia desconocida, tiene perfecto sentido. El hallazgo abrió una grieta en nuestra confianza científica. La gravedad no es solo una ley, es la estructura de la realidad. Verla desafiada fue presenciar cómo el propio universo se reescribía ante nuestros ojos. Y si aquello podía reescribir las reglas de la naturaleza, ¿qué más podía hacer? Las teorías se multiplicaron tan rápido como el miedo. Algunos insistían en que Tres Ojos Atlas era un sistema de advertencia, diseñado para brillar en rojo solo cuando la galaxia enfrentaba un peligro inminente. Otros afirmaban que era un sembrador, una máquina que transportaba las semillas genéticas de la vida entre sistemas estelares, activada ahora porque nuestro mundo finalmente estaba a su alcance. Pero la posibilidad más perturbadora era la más simple, que esto fuera una prueba. Una máscara retirada, un pulso emitido al vacío no para comunicarse, sino para observar. Cada telescopio apuntado hacia él, cada línea de código escrita para analizar su señal, cada rueda de prensa ofrecida o silenciada. Todo se convirtió en parte del experimento. La humanidad no estaba observando nada. La humanidad era el objeto, la variable en la ecuación de otro. Si el resplandor carmesí era una pregunta, entonces nuestra respuesta, nuestro pánico, nuestras teorías, nuestro silencio, podría ya ser la respuesta. Y esa respuesta quizá determine lo que sucederá después. Las coincidencias son comunes para los astrónomos, pero rara vez vienen en patrones. Con el paso de las semanas, los investigadores comenzaron a notar que los pulsos carmesí de Tres Ojos Atlas alcanzaban su punto máximo durante alineaciones muy específicas. Momentos en que el Sol, Marte y la Tierra estaban en configuraciones orbitales inusuales. Al principio parecía una simple casualidad, pero cuando los estadísticos analizaron los datos, las probabilidades de que esas coincidencias fueran aleatorias colapsaron en la imposibilidad. Era como si el objeto supiera dónde estarían los planetas, como si hubiera anticipado el reloj cósmico de nuestro sistema y reaccionara a él. Algunos incluso argumentaron que Tres Ojos Atlas no solo se alineaba con los planetas, se estaba sincronizando con nosotros. El ritmo de sus pulsos comenzó a parecerse a los patrones de los antiguos ciclos astronómicos registrados en sitios megalíticos como Stonehenge o Teotihuacán, estructuras que los humanos construyeron hace miles de años para marcar los ritmos del cosmos. ¿Podría esto significar que el visitante no era nuevo, que había estado observando, esperando, y ahora eligió el momento de manifestarse? El pensamiento heló a la comunidad científica, porque si era cierto, el resplandor carmesí no era una reacción, era un ritual. Los sistemas de radar e imágenes más avanzados del planeta estaban disponibles para el proyecto Ícaro. Cuando los datos fueron reunidos, surgió un hecho inquietante. La forma de Tres Ojos Atlas no era estable. A veces, el objeto aparecía como un fragmento irregular de vidrio, pero en otras ocasiones su contorno se transformaba en formas geométricas agudas que ningún cuerpo natural debería poseer. Aparecían reflejos triangulares que desaparecían en segundos,
seguidos de crestas simétricas que parecían diseñadas, no accidentales. Algunas imágenes incluso sugerían una estructura reticulada en su interior, como si fuera hueco o construido. Para los científicos, este fue el momento en que la negación se volvió imposible. Las rocas no cambian de forma. El hielo no puede ordenarse en geometría. Solo las máquinas pueden hacerlo. Aún así, llamarlo máquina resultaba insuficiente, porque su geometría no solo desafiaba la geología, parecía cambiar dependiendo de quién la observaba. Diferentes sensores producían diferentes formas, como si el objeto no estuviera siendo simplemente visto, sino que mostrara un rostro distinto a cada observador. Esto no era solo tecnología, era camuflaje en su forma más avanzada, un enigma viviente que se negaba a mostrar su verdadero aspecto. Luego vino el eco. Mientras se monitoreaba el latido de Tres Ojos Atlas, antenas de radio en California y Australia detectaron algo que no podían explicar, una señal de retorno. Pero no provenía del objeto mismo, surgía del espacio entre la Tierra y Marte, un corredor vacío donde no debería haber nada. El eco era débil, pero coincidía con el pulso carmesí con precisión inquietante, como un espejo repitiendo el mensaje desde la nada. Al principio, los científicos pensaron que era interferencia, pero las verificaciones repetidas confirmaron la anomalía. Era como si algo invisible estuviera retransmitiendo la señal de regreso hacia nosotros, rebotándola por el sistema solar como una transmisión de prueba. ¿Se trataba de un compañero oculto, que seguía al objeto principal y permanecía invisible a nuestros instrumentos? ¿O estaba el propio espacio siendo utilizado como un conducto, doblado y moldeado por tecnologías que no podemos imaginar? Cualquiera de las dos opciones resultaba inquietante, porque significaba que ya no solo observábamos a Tres Ojos Atlas, estábamos dentro de su red, atrapados en una conversación que no entendíamos, una conversación donde la humanidad no era el hablante, sino el sujeto. El descubrimiento final, antes de que cayera el silencio, tal vez fue el más perturbador de todos. El análisis espectral del resplandor rojo reveló no solo luz, sino modulaciones en frecuencias que se superponían con los mismos rangos electromagnéticos usados por las ondas cerebrales humanas. Los neurocientíficos realizaron pruebas controladas, exponiendo voluntarios a los pulsos grabados, y lo que hallaron iba más allá de la coincidencia. La actividad cerebral se sincronizaba con el ritmo de la señal. Los voluntarios describieron sueños extraños, repentinos sentimientos de ser observados y, en un caso, una vívida visión de estar de pie bajo un cielo carmesí, mientras algo inmenso se cernía sobre ellos. Era como si el objeto no solo emitiera luz, estaba alcanzando las mentes de quienes lo estudiaban, plantando impresiones, susurrando pensamientos que no eran del todo suyos. ¿Era esto intencional? ¿Una forma de comunicación diseñada para eludir el lenguaje y hablar directamente a la conciencia? ¿O era algo aún más siniestro, una intrusión en la propia estructura del pensamiento? Fuera lo que fuese, una cosa se volvió innegable. El resplandor carmesí no era solo un fenómeno externo. Estaba comenzando a vivir dentro de nosotros. Comenzamos creyendo que habíamos descubierto un cometa, un simple fragmento de roca y hielo proveniente de otro sistema estelar, una oportunidad para estudiar el universo más allá de nuestro vecindario. Pero con cada pulso, cada lectura imposible, cada latido carmesí que resonó en el vacío, Tres Ojos Atlas destrozó esa ilusión. Nunca fue un cometa, nunca fue un visitante inofensivo, era algo vivo, con intención, algo capaz de desafiar la gravedad, reescribir las reglas de la física y, tal vez, alcanzar incluso nuestros pensamientos. La verdad ahora pesa en el silencio que dejó tras de sí. Si este objeto hubiera querido permanecer oculto, podría haberlo hecho fácilmente. Podría haber pasado inadvertido por nuestros instrumentos, desvanecerse en la oscuridad tan silenciosamente como llegó. Pero no lo hizo. Eligió revelarse, eligió brillar, pulsar, desafiarnos con un mensaje que no puede ser descifrado y una presencia demasiado vasta para ser ignorada. Esto no fue un accidente, fue deliberado. Así que la pregunta ya no es ¿qué es Tres Ojos Atlas?, sino ¿por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Era una advertencia, una semilla o una prueba? ¿Estamos presenciando el primer paso de un antiguo ritual galáctico? ¿O somos el experimento, nuestras reacciones compiladas y analizadas por una inteligencia que nos supera en todos los sentidos? Tal vez la luz carmesí no era para que la viera la galaxia. Tal vez siempre estuvo destinada a nosotros. El telescopio espacial James Webb
Captó más que un cometa tornándose rojo. Captó el reflejo de la humanidad en el vacío. Un recordatorio de que no estamos solos, de que el cielo nos observa, y de que en algún lugar, en la vasta oscuridad, algo espera nuestra respuesta, porque al final, Tres Ojos Atlas nunca estuvo simplemente de paso. Vino para ser notado. Y ahora que tiene nuestra atención, la historia real quizá apenas esté comenzando.